Corrientes de la educación física. La corriente filosófica de la educación física. Las dinámicas de un grupo son actividades que podemos llevar a cabo con un grupo de niños, jóvenes, mayores o cualquier colectivo con características comunes. Con ellas podemos inculcar valores en los integrantes del grupo, conseguir objetivos sociales o simplemente pasar un rato agradable y divertido, en lo que esto va de acuerdo con lo que es la recreación educativa. La primera corriente que encontramos es la educación física escolar. Consideramos que la década de los 70 como el punto de referencia para analizar esta. La aparición de las nuevas tendencias en educación física que llegan hasta nuestros días. Lógicamente, nacen como resultado de nuevos estudios e investigaciones basadas en las corrientes de principios de este siglo que son analizadas por numerosos autores. Entre estos encontramos a Loza, 1993, Del Moral, 1993, Cecchini, 1996, entre otros. La interpretación de las actividades motrices que han realizado nuestros antepasados pueden servirnos para comprender y analizar nuestro momento actual. Basándonos en Garrote, 1993, consideramos que las tendencias actuales más significativas son la deportiva, la psicomotora, la expresiva, la educación física de base de la investigación en Estados Unidos y la psicomotora. Se podrían ampliar a otras cuatro que por sí, o sea, entre sí, escasa su función en estos casos, o por su menor relación en el ámbito educativo, entre otros. Creemos que son menos relevantes. Estas corrientes son las corrientes integradoras de Gangue, que es el diseño curricular de educación física, Fernando y B. Navarro, el aeróbico y el físico fitness. El deporte educativo, que es la principal, nos dice en la obra de Thomas Arnold la introducción de los deportes en el público. En la escuela, Inglaterra, 1828, se supone el punto de partida del deporte moderno. Actualmente, la realidad diferente a la práctica deportiva entre los centros escolares ha sido analizada por diferentes autores. Entre ellos encontramos a Davis, a Peiró, a Barbero, citados por Vázquez en 1889-2. En la situación a caballo entre lo que se podría denominar como la práctica deportiva competitiva, donde se debería incluir la práctica tradicional del deporte con sus aspectos positivos y negativos, y la práctica deportiva tradicional del deporte con sus aspectos positivos y negativos, y la práctica recreativa donde los aspectos lúdicos y recreativos educativos adquieren una dimensión primordial. Luego encontramos la dimensión número 2, que es la condición física, Puede entenderse como una corriente de la educación física nacida como postura contrahegemónica frente a la tradicional gimnástica. Esta corriente pudo convertirse en la principal definición EF, o sea, educación física escolar, pero su verdadera contribución ha quedado reducida en una dirección intencional del trabajo hacia el desarrollo de las cualidades reducida de la educación, las cualidades físicas, sino a un control de los efectos que el ejercicio físico y a través del juego motriz produce en nuestros alumnos y alumnas, salud, entre otras. Podemos encontrar la siguiente, que es la psicomotricidad. Esta nos dice que la psicomotricidad es usada por primera vez en 1913 por Ernest Dupre en el campamento de psiquiatría infantil, enunciado la ley de psicomotricidad. Su tendencia educativa surge en Francia a finales de la década de los 50 como una nueva forma de entender la educación corporal. Nació de las investigaciones de la neuropsiquiatría y la psicología relacionadas con los trastornos de la personalidad y del aprendizaje, hasta centrarse en la mejora de los aprendizajes del niño a través de la actividad motriz. Siguiendo a Torres 2005, según esta ley existe un paralelismo entre las funciones motoras,
las capacidades de acción y las funciones psíquicas y manifestándose con mayor calidad en el año deficiente que en el normal. Hoy día este término se considera desfasado, o sea, porque toda conducta humana es tanto la cognitiva como la efectiva y la motriz. Su evolución ha desarrollado tres aproximaciones disciplinares. Entre estas encontramos la psicopedagógica, que esta pretende la mejora del comportamiento y la facilitación de los aprendizajes escolares. Los autores de estas son Bayer, Lepierre y Autorier, que son autores franceses. La neuropsiquiátrica. Esta nos dice que se ha ocupado de los fundamentos de la reducción psicomotriz mediante las técnicas de relajación, psicoanálisis, psicoterapia en psiquiatría infantil. Otra es la científica, que esta nos dice que está preocupada por el campo de la educación física con atención a los fundamentos tanto neurológicos como dinámicos del comportamiento motor. Nuestro autor es Leo Bolchers, otro autor francés. La expresión corporal. Los antecedentes de la expresión corporal los encontramos en las obras de autores como Dalcourt en 1865 o Bode en 1881 a 1971. La expresión corporal aparece como un término confuso donde suceden actividades diversas como el mimo, la danza, la dramatización, donde la importancia de la música, del ritmo, de la comunicación a través del movimiento corporal lo es todo. Otras ramas de esta es la educación física de base. Esta tuvo sus inicios en España tras la corriente psicomotricista francesa. La propuso. A mediados de los 70, el profesor Legido Arce, quien a partir de los trabajos de Lee Boltz de la corriente América desarrolló un nuevo concepto de educación física con el nombre Educación Física de Base, el cual la incluyó como materia troncal en INFD, que o sea sería como INFA de Educación Física. El objetivo es mejorar la capacidad y percibir de tomar decisiones y de ejecutar bien las técnicas. Los movimientos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Propone que las técnicas deportivas sean adquiridas a partir de los patrones motores básicos e enriquecidos con múltiples y variadas experiencias motrices y no a partir de repeticiones mecanistas o estereotipadas. La corriente didáctica. Esta en la 20 metodológica del autor más representativo es Monston, con sus dos libros titulados respectivamente La enseñanza de la educación física, 1979, y La enseñanza de la educación física de la reforma de estilos de enseñanza, 1993. En ambos, Monston profundiza el conocimiento y la aplicación del espectro de estilos de enseñanza de un profesional puede utilizar la corriente psicomotriz. El autor más representativo de esta es Parlevas, quien se esfuerza por concentrar una metodología propia de la educación física, tratando de integrar las distintas tendencias. Este objetivo le encuentra en la psicomotricidad, definida como la conducta motriz en la sociedad. El término movimiento lo sustituye Parlevas por el de conducta motriz. Estas formas se van implementando en las clases durante los siglos, o sea, según van pasando, ya que el aprendizaje del alumno va variando y ya que la forma de enseñanza también es cambiante, porque deben adaptarse a los cambios del currículum, también como a los contenidos, a las estrategias y a las metodologías. O sea, no podemos enseñar a los estudiantes la forma anterior a como lo hacemos ahora, ya que existen diversas variantes, lo cual está el entendimiento cambiado, la forma de enseñanza, el tipo de aprendizaje, ya que hay estudiantes que aprenden de forma visual, auditiva, y otros que aprenden es creando o utilizando sus manos. Entonces ahí es que va lo que es la motricidad.
esta se debe implementar más en las clases, ya que los niños deben adaptarse a los cambios del maestro. Eso es todo por mi parte, muchas gracias.